Cuidado con los engañadores. Así es, he puesto este título. Esta epístola de Segunda de Juan es una de las más breves que hay en el Nuevo Testamento. Incluso es mucho más breve que Filemón y que Judas. Tiene apenas 245 palabras. Fíjense de pequeñita que es, ¿no? Es bastante pequeña. Entonces, cuando nosotros leemos 245 palabras, no, pues no debe ser complicado. Lo leo de volada, ¿no? Entonces, no debe ofrecer mayores dificultades el leer y el comprender esta cartita. Porque a veces somos así nosotros, pero sabemos que es inspirada por Dios. Ahora, pero ¿saben qué? No nos dejemos llevar por la longitud. ¿Por qué? Porque en el primer versículo, fíjense lo que dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Ya con eso nos puso en aprietos. ¿Por qué? Porque nos está invitando en ese momento a descifrar qué significa eso. Muchos dicen, es una señora que tenía sus hijos. Es posible que sí, pero no podemos estar 100% seguros. Hermanos, siendo una epístola bastante breve, pues es posible que se haya escrito en una sola hoja de pergamino tamaño estándar, para que tengan una idea, ¿verdad? Ahora, la forma como está escrita pertenece a lo que se llama la carta privada o correspondencia privada convencional. Mientras que la otra carta que leíamos era para un grupo de iglesias, esta sí es muy específica para un lugar y una persona específica. Y pues tiene su forma tradicional y sigue ese clásico estilo epistolar de esos tiempos, donde se ponía una introducción, el contenido central y su conclusión. Esas tres partes ahí están presentes. ¿Quién es el autor de esta segunda epístola? Bueno, la tradición de la iglesia primitiva le atribuye al apóstol Juan, el discípulo amado. Entonces, creo que ¿quién mejor que ellos para poder decir a quién le pertenece? Evidentemente que nunca van a faltar aquellas personas que salen y dicen, no, yo creo que no me pertenece por X razón, ¿no? Pero la iglesia primitiva sí, ellos pensaron, creyeron y afirmaron de que efectivamente el apóstol Juan había escrito esta segunda epístola de Juan. ¿Cuándo fue escrita? Bueno, probablemente fue en el mismo periodo de la primera, segunda y tercera epístola, vale decir entre el año 85 a 95 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir? Bueno, cuando Juan escribe esta epístola, hermanos, si usted lo ve, está haciendo casi una súplica que hace a los lectores, de tal manera le dice, aprendan, deben demostrar el amor por Dios. Y no solamente de palabras, sino el amor tiene que mostrarse. No solamente va a decir, yo lo amo, sino que tiene que evidentemente mostrarse. Porque el amor de palabras, pues es bien fácil. Todo el mundo podría amar. En estas fiestas que pasaron, muchos buscaban por ahí por internet y mandaban frases bonitas, ¿no? De Navidad o de feliz año, etcétera. Y te amamos y cosas muy, muy bonitas se veían. Pero no se veían reales, sino se veían fingidas. Yo preferiría que me escriban 4 palabras, pero escritas de por sí, que una de esas que parecen muy bonitas. Porque eso ya no impresionan a nadie. Yo preferiría algo que sale del corazón que pudiera ser escrito. Entonces, entonces lo que está diciendo el apóstol Juan, deben demostrar el amor por Dios y deben demostrar el amor por Jesús, su Hijo. ¿Cómo lo van a mostrar, Juan? Bueno, dice, hay una manera que ustedes deben mostrar. ¿Cómo? Obedeciendo el mandamiento de amarse unos a otros.
cuántos aman a Dios? A ver, levanten la mano, ¿cuántos aman a Dios? A ver, en serio. ¿Todos? ¿Y por acá también aman a Dios? ¿Seguros? Ok. Al final le voy a decir, vaya y abrace al hermano y salúdelo a ver si es cierto. Mostrar amor. Mira, este hermano está en necesidad. Ay, porque es lo que dice acá, la forma que dice, ustedes deben amar a Dios y la forma de demostrarlo es amando unos a otros. Fíjese. La forma de mostrar amor es obedeciendo las escrituras. Porque imagínense que usted diga, yo amo a Dios. No, yo soy, puedo entregar mi vida por Cristo. Pues no estamos en persecución como esos tiempos, pero no, que me crucifiquen. No, todo ese rollo. Pero si no eres capaz de mostrar amor a tu prójimo, a tu hermano, no estás amando a Dios. No estás amando a Dios. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que a veces nosotros traemos desde hace mucho arrastrando cosas. Y tenemos que ser sinceros. No te amo, Señor, es la verdad. Y como dicen los chavos, ¿no? La neta, ¿no? La neta del planeta, Señor, no te amo. Ayúdame a amarte. Pero amar a Dios porque ese espíritu es muy fácil decir, yo te amo. Pues sí, porque es espíritu, ¿verdad? No, ayúdame a amarte y mostrar justamente que te amo cuando yo amo a mi hermano o a mi hermana. Aquel que no me cae bien, ayúdame a amarlo, Señor. Porque usted sabe que antes que sus pecados fueran perdonados, los pecados suyos, ¿usted cree que le agradaban a Dios? Ahora tampoco le agradan, ¿no? Pero vamos a suponer. Pero imagínense la acumulación de pecados. Frente a la santidad de Dios, los pecados de uno, ¿cómo eran? Nauseabundos. Pero a pesar de ser nauseabundos, el Padre envió a su Hijo y no se fijó en la podredumbre de lo que apestaba nuestro pecado. Estoy haciendo metafóricamente, ¿no? La podredumbre contra la santidad. No se fijó en eso, sino que mandó a su Hijo. Él mostró un amor verdadero. Porque ahí está el amor. Entonces, es lo que está diciendo. Me van a amar, ámenme. Pero ¿saben cómo? Amándose unos a otros. El libro de Juan, de segundo de Juan, también es una fuerte advertencia contra ¿quiénes? Contra los engañadores. No son de ahora. Ellos decían que Jesús realmente no resucitó en la carne. No resucitó. Resucitó, pero en espíritu, nada más. Y eso es una falsedad. ¿Por qué es una falsedad? Porque si fuera así, entonces ¿dónde queda la encarnación? Y si no hubo encarnación, ¿quién sufrió por nuestros pecados? Un espíritu. Pues bien fácil, a un espíritu no le duele cuando lo clavan. A un espíritu no le duele cuando le ponen la corona de espinas. A un espíritu no le duele cuando lo flagelan. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? Pero Isaías, ¿qué dice? Molido fue por nuestros pecados, por nuestras maldades. ¿Sí o no? ¿Dice eso o no? Y no se puede moler a un espíritu. ¿Se da cuenta? Cuando ellos comienzan a decir que lo que resucitó no fue en carne, entonces va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, cuidado, alertas, abran los ojos y paren las orejas. Cuidado. Cuidado. Ahora, esta segunda epístola de Juan dice a la señora elegida y sus hijos. No, ahí está en el primer versículo. A la señora elegida. Esto pudo haberse tratado pues de una dama muy importante dentro de la iglesia. Es posible que sí. Pero es posible, porque ahí viene la dificultad, hermanos, ¿ah? Porque parece bien rápido, bien fácil. No. La dificultad ahí viene. ¿Saben qué? Que también podría haber sido, ¿sabe qué? Un código secreto que se referiría a la iglesia local y a su congregación. O sea, existen las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque recuerde que en esos tiempos los cristianos estaban siendo perseguidos. Sí, recuerdan ustedes, ya la semana pasada vimos eso. Estaban siendo perseguidos. Entonces,
normalmente para poder mandarse mensajes, saludos, lo hacían mediante códigos. Es posible también, no estoy afirmando, es posible. Así que aquí este libro de Segunda de Juan contiene, como ven, una gran preocupación con una urgente advertencia. Y si el Señor lo advirtió desde esos tiempos, yo pregunto, el día de hoy, ¿cómo tendríamos que estar? No, pues eso fue para esos tiempos, hoy ya no hay ese tipo de... ¿Debemos estar así? ¿O tendríamos que estar mucho más atentos porque la maldad que ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa maldad? ¿Ha disminuido o ha crecido exponencialmente? Ha crecido. ¿Y los falsos qué? También. Imagínense, estaba viendo por ahí que un apóstol, un apostolín después de esos, ha profetizado que Alemania sale campeón mundial. Imagínense, como que Dios está tan preocupado por el mundial. ¿Ustedes se imaginan la ridiculez en la que están metiéndose y hablando esas cosas? Tonterías. Y muchos dicen, amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que ahora peor todavía? Y esos que dicen amén, no sé si algún día leyeron la Biblia. No sé, todavía de repente tienen su entendimiento entenebrecido porque Satanás lo tiene así, pues no están libres. Entonces, aquí habla, cuidado, cuidado. Hay algunos, no dice muchos, no dice algunos engañadores, porque no estaban enseñando correctamente la doctrina de Cristo. Cristo no resucitó solamente en carne, sino en espíritu. Y ya les acabo de decir, eso no es posible, porque parecería bonito. Ay, mira en espíritu, qué chido, ¿verdad? No, no, pero eso, ¿sabe qué? No tendría sentido, ni nos haría libre a nosotros. ¿Cómo podría haber pagado un espíritu por nosotros? Porque lo que cometiera un pecado fue el hombre. Un hombre puro, santo tenía que pagar. ¿Sí? ¿Comprende la idea, no? Entonces Juan, además, dice, cuidado, aguas con ellos, ¿ah? No se dejen engañar. Entonces hay dos aspectos que muestra esta epístola. El amor que debemos tener unos por otros, ¿verdad? Y la advertencia en contra de ¿quiénes? De los engañadores. Son los dos puntos principales que toca esta epístola. Es un poco complicado escoger algunos versículos claves, pero pues lo he hecho como lo estamos haciendo en otras oportunidades. Versículo 6, por favor, acompáñenme. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según lo que pensamos. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Qué dice? Fíjense, no dice anda como te sientas. Si te sientes bien, anda así. No, no. No andes como tú pienses. No andes según la recomendación de tu mamá y de tu papá. No. Andemos según sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios sabe más que tu papá y tu mamá. Y Dios sabe más que toda tu familia que te haya aconsejado. ¿Sí o no? Pero a veces, ¿qué sucede? No, es que mi mamá me dijo. Y vamos a caer en eso. Pero sí, y esto es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis, ¿cómo? En amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora, este amor, quiero que sepan, es una acción continua. No es algo limitado, no es un sentimiento. Antes decían que, ay, ¿y por qué te vas a casar? Es que la amo. ¿Y cómo sabes que lo amas? Ay, es que siento cositas acá en el estómago. Entonces, se acaban cuando se casan las mariposas vuelan y se quedan sin nada, ¿verdad? Entonces, eso no es amor. O muchas veces es que, vamos a ir entre hombres, sí, yo amo a mi hermano, porque es que me siento bien cuando platico. Y el día que te sientas mal, porque te defraude, ¿qué?
qué. ¿Se dan cuenta? Entonces, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y esa decisión es una acción continua en la cual tú decides amar a pesar de. Yo pregunto, ¿cuántos fuimos perdonados por el Señor? ¿Y cuántos le han fallado? La mayoría tiene ya de repente algún tiempo que ya son cristianos. En su vida cristiana, ¿cuántos han fallado? ¿Cuántos han fallado en su vida cristiana? No quieren reconocer. Bueno, pues yo seré el único, ¿verdad? Pero yo pregunto, en ese momento que nosotros fallamos, ¿qué dice Cristo? Ay, este chango loco, ya no voy a morir. Pues, me voy. ¿Dice eso? No, ya. O dice, no, pues me arrepiento de haber, mire, me dejé clavar. ¿Dice eso? ¿Nos deja de amar? ¿Se dan cuenta que el amor es una acción que continua? El amor es una acción continua, hermanos. No nos olvidemos, no nos equivoquemos, ¿verdad? Es una acción continua. El amor es la señal de un verdadero creyente. Es lo que está diciendo acá. El amor, ¿qué es el amor? El amor es cumplir sus mandamientos. El Señor dijo, si me amáis. A ver, los hermanos que están durmiendo por allá, ¿qué dijo? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Ustedes no están durmiendo. Se hacían. Bueno, guardad mis mandamientos. Y este versículo 6 es otra forma de decir exactamente lo mismo. Los mandamientos del Señor son más que 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pues son lo básico para el gobierno, para los pueblos, para la civilización. Pero el cristiano ha sido llamado a vivir a un nivel un poco más elevado. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene al Espíritu Santo morando dentro de su vida. ¿Y qué cosa va a brotar de un creyente, de un cristiano genuino que tiene morando el Espíritu Santo dentro de sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Es mucho más. Si estas virtudes están en nosotros y permanecen en nosotros, quiere decir que usted y yo estamos cumpliendo los mandamientos. Porque muchos fingen o pueden fingir esas virtudes. Y los que tienen ya algún tiempito de repente en alguna congregación, ha visto eso. Que parecía la pura verdad, ¿no? Así dicen, ¿no? Parecía la pura verdad. Pero luego salimos decepcionados. Parecía que tenía paciencia. Y de pronto la paciencia, no sé dónde la dejó. Parecía que tenía paz. Y de pronto la paz como que se esfumó. ¿Sí conoce así gente? ¿Conoció? Ya ni se acuerde de ellos mejor, ¿verdad? Ore por ellos para que pueda puede ser salvo y tener el Espíritu Santo. Hermanos, porque eso es evidencia que estamos cumpliendo los mandamientos. Si estas virtudes no están en nosotros, eso indica claramente que no estamos obedeciendo sus mandamientos. Fíjese usted. Y el amor siempre se va a expresar por medio de acciones de ayuda a otras personas. Siempre. Nadie puede decir que ame a alguien a menos que tenga una genuina preocupación por la otra persona. Fíjese, estaba leyendo, el día de ayer venía leyendo, aproveché el camino en que venía y estuve leyendo. Y un ateo, se me fue el nombre ahora mismo, un ateo decía, si yo viera que un tráiler va a atropellar a alguien y esa persona no se da cuenta, y yo me estoy fijando que lo va a atropellar,
yo haría todo lo posible, aunque sea rastras, lo saco del camino para salvarlo. Fíjese. Y los cristianos que dicen que tienen la verdad no hacen nada para poder salvar a aquellos que se están yendo camino al infierno. Fíjese. Es una cachetada. ¿A poco no? O si ves que la casa de tu familia se está incendiando, tú te quedas tranquilito. No, pues no, que se incendie. Se vayan a enojar, lo voy a despertar muy tarde, ¿no? De repente son las 3 de la mañana. ¿Tú qué haces? ¿Te quedas tranquilo? Ah, no, que se incendie. Ay, no, pues ahí que se incendie, que se dé un poquito de calor. Se vaya a enojar si yo le despierto a estas horas, ¿no? ¿Sí? ¿Pensará así? ¿Ese será nuestro razonamiento? ¿De quién sería ese razonamiento? ¿De alguien que ama o alguien que no ama? Alguien que no ama de manera desinteresada. Yo pregunto, si tú sabes que tu familia, que tu vecino en estos momentos está camino al infierno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo demuestras ese amor? Muchas veces decimos, es que me gusta llevar la fiesta en paz. Bueno, Jesús no dijo que vino a traer paz, sino a traer guerra, disensiones. ¿No dijo eso? ¿Entre quién? Entre los incrédulos con los inconversos. Pero un amor genuino, aunque te reprochen, aunque me reprochen, voy a hacerles ver que están mal. Y la mejor forma, ¿sabe qué? Si es nuestro familiar, la mejor forma de poder mostrarle amor no es con las palabras necesariamente, es con nuestras acciones, demostrarle. Entonces, si yo tengo un amor genuino, una preocupación genuina, esa preocupación, ese amor genuino me va a impulsar a ayudar a quien lo necesite, especialmente una preocupación por el bienestar espiritual. Entonces lo que está diciendo aquí, de otra manera, es pongan en práctica mis mandamientos. No solamente lo lean, no solamente digan que lo aceptan, pónganlo en práctica. Es decir, en tu vida diaria, vive esto. Cuando tú vayas caminando por la banqueta de la colonia donde vives, ponlo en práctica. Cuando vayas al súper, ahí ponlo en práctica. Cuando vayas en el camión, ahí ponlo en práctica. El amor se demuestra con acciones. No solamente se dice o se habla, porque eso es lo más fácil. ¿Está claro esa parte? Es lo que nos dice aquí el apóstol Juan. Y el versículo 6 termina siendo: este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. En otras palabras, este mandamiento no era para guardarlo en un lugar secreto, ni era para ponerlo de repente allí en el estante del escritorio, no. Lo habían oído desde el principio y había sido enseñado por nuestro Señor Jesucristo mismo. Por lo tanto, debían de ocuparse en ponerlo en práctica y vivir de acuerdo a esta enseñanza, expresando amor por aquellos que estaban dentro y fuera de su círculo. Porque amar a mi hija, pues es fácil, es mi hija, es mi sangre. ¿Sí o no? Tiene mi ADN, es muy fácil, pero es afuera, donde tengo que expresar ese amor. La hospitalidad genuina, por ejemplo, no espera retribución. Ser hospitalario no es para impresionar a la gente, que la gente diga, wow, mira, ese sí que es, no, es buen cristiano. No es para eso. El ser hospitalario, por ejemplo, es apreciar a cada individuo y ayudarle en esa necesidad que tiene en ese instante. Los que han conocido la verdad tienen un común denominador.
sea, todos los que han conocido la verdad tienen un común denominador, es decir, algo que los une a todos. ¿Sabe quién es? La verdad. Y esa verdad es Cristo. Quienes andan en la verdad se aman genuinamente. Avancemos un poquito, versículo 7, y de una sola vez vamos hasta el 11, por favor. Versículo 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, y ahí lo dice claramente, es el engañador y el anticristo. Fíjese usted, ¿eh? Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Los cristianos, los creyentes genuinos, poseen y practican la verdad. Eso acabamos de decirlo. Pero además de tener a la verdad, ¿sabe qué hacen? Protegen a la verdad. La cuidan. Este versículo 7 al 11 tiene que ver con los gnósticos que le había hablado la semana pasada cuando hablábamos de primera epístola de Juan. La palabra gnóstico, le había dicho, viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. El gnosticismo enseñaba que la materia es mala y el espíritu es bueno. Y como el espíritu es bueno, Cristo tuvo que venir en espíritu. ¿Se dan cuenta? Es la razón, su razonamiento es así. Ellos enseñaban, el cuerpo del hombre es malo. ¿Por qué es malo el cuerpo del hombre? Porque está compuesto de materia. Su razonamiento era de esa forma. Y Dios, quien es espíritu, es totalmente bueno. Así que lo único bueno es el espíritu, la materia es mala. Entonces, según los gnósticos, no se recibe la salvación sino por un conocimiento especial. Mientras más conocimiento tengas, va a ser más factible de que tú llegues a obtener la salvación. Entonces los gnósticos negaban la humanidad de Cristo en dos aspectos o dos formas. Algunos de ellos, por ejemplo, enseñaban que Cristo era Jesús, ¿no? Era un fantasma, que no tenía cuerpo físico. Es lo que entonces se aparecía simplemente, pero no era un cuerpo físico, ¿no? Pero otros gnósticos decían que el Cristo divino se unió a un Jesús humano, es decir, habían dos personas en uno. Ahí en el momento, ¿y cuándo ocurrió eso? Cuando fue bautizado. En ese momento se fueron unidos, ¿no? Entonces, luego cuando desarrolló su ministerio y llegó a la crucifixión, en el momento que iba a ser crucificado, lo abandonó antes de la crucifixión. Estos dos puntos de vista, hermanos, están negando la doctrina de la encarnación de Jesús. Totalmente. Por eso tenemos que tener bastante cuidado lo que la gente dice. ¿Cómo lo dice? Los gnósticos negaban la humanidad, pero también negaban la deidad de Jesucristo. ¿Qué significa la deidad? Que Jesucristo es Dios. Y en el versículo 7, Juan le tilda a estos seguidores engañadores y anticristos, le dice. Fíjese usted. Él dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y anticristo, es decir, enemigo de Cristo. En el versículo 8, Juan anima a los creyentes permanezcan firmes en su fe para que no pierdan el fruto de su trabajo. Dice, se voy a leer nuevamente, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Algunos aquí dicen, mira, puedes perder tu salvación. Bueno, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Fruto de vuestro trabajo es una obra. Y la salvación, dice Efesios, que es
por gracia, no tiene nada que ver con obras. Esto no tiene nada que ver con eso. O sea, cuidado, ¿se dan cuenta? Porque algunos pueden usar esto, tergiversarlo y hacer cualquier cosa. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con eso. Y en el versículo del 9 al 11 dice, Juan escribió también que cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es decir, alguien, porque a veces me han hecho esta pregunta, ¿no? Alguien, no, es que se veía bien cristiano. Les dije hace rato que se puede imitar muchas cosas, pero no es permanente, porque llega el momento en que se desaparece, ¿no? Y acá lo dice claramente, ¿no? Dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ese nunca lo tuvo. No tiene, no es que estuvo Dios y luego se salió. No, no tiene a Dios. No tiene. Y el que persevere en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es bastante claro. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, respecto a la encarnación de Cristo, que Cristo vino, se manifestó en hombre, fue hombre, ¿no? 100% Dios, 100% hombre. Si alguien no cree esto, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis siquiera bienvenido. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Lamentablemente, al igual que en esos tiempos, algunos de tus falsos maestros formaban parte de la iglesia, el día de hoy igual. Hay algunos infiltrados que también, no lo dicen abiertamente de repente, pero también están en lo mismo. ¿Y qué pasa? Ellos pues dejaron la doctrina de Cristo y formaron una nueva doctrina. No, es que las cosas no son así, las cosas tienen que ser de esta. Es lo que pasó ahí. Por eso es que Juan estaba advirtiendo, cuidado con esos engañadores. Cuidado. Esta es la razón por la que Juan está animando, ¿verdad?, a quienes iban a recibir la carta, a que continuaran en la doctrina de Cristo, que no se apartaron ni para un lado ni para el otro, manténganse firmes. Ahora, ¿qué significa doctrina? Porque una vez alguien me dijo, es que no te tienes que fijar en la doctrina porque la doctrina divide. Y Dios es amor. Suena bonito. Suena bien padre, ¿sí o no? La doctrina divide, ¿verdad? Y Dios es amor, hay que estar bien unidos. Y yo le dije, sí. Y tienen que saber ustedes, ¿qué cosa es doctrina? La palabra doctrina significa enseñanzas de la Biblia. Ahora, fíjense ustedes, lo siguiente. ¿Las paredes también dividen o no dividen? También dividen. Pero también sirven para proteger. ¿Sí o no? Igualmente es la doctrina. La doctrina va a dividir los que sí son de los que no son. Pero también van a proteger a nosotros. Porque todo aquel que quiera venir tiene que apegarse ¿a qué? A nuestra doctrina, ¿verdad? Nuestra doctrina, a lo que creemos en esta palabra. Eso es lo que está diciendo. Entonces, así como las paredes sirven para dividir, pero también sirven para proteger, la doctrina hace exactamente lo mismo. Entonces, que no nos vengan a mí con esos cuentitos, no te fijes en la doctrina que divide. No, hermanos, justamente por eso es que estamos acá, para seguir aprendiendo más acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Los cristianos que permanecen en la doctrina de Cristo, dice, tienen al Padre y tienen al Hijo, pero que los que rechazan la doctrina de Cristo no tienen a Dios, aunque digan. Y cuidado, les dice Juan. Recuerden que Juan ya estaba ancianito. Entonces, pues, al estar ancianito, era zorro viejo. Se las sabía todas. Mucho más inspirado por el Espíritu Santo, porque recuerden que esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, a él no le venían ahí con cuentos. Él sabía. Cuidado. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera muestres hospitalidad a esos falsos maestros. Dice, si tú eres un verdadero creyente, no recibas a los falsos maestros. Mire usted. Durante los primeros siglos, y quiero hacer esto brevemente, para que entienda por qué Juan dijo esto. En los primeros siglos, el evangelio era llevado por evangelistas y misioneros al lugar donde ellos iban.
Y había una tradición que los misioneros se hospedaban en la casa de los creyentes. Llegaban a la casa de un creyente, ahí se hospedaban y comenzaban a hacer el trabajo. Esa era la manera. Entonces, ¿qué hacían los falsos maestros? Los falsos igual. Iban y se hacían pasar por verdaderos. Y pedían hospedaje. Y el cristiano siempre abría las puertas para que se hospedaran. Entonces, ellos visitaban a los hogares de los cristianos. ¿Y ellos qué hacían? Fingían ser cristianos. Entonces, Juan les dice, no, usted tiene que tener mucho cuidado. A los cristianos lo único que les compete es ayudar a los que proclaman la verdad. Cualquier otro que no reconozca a Jesucristo como 100% hombre, 100% Dios, ¿saben qué? No le den cabida. No le den la bienvenida oficial. ¿Por qué? Porque estaban enseñando cosas falsas, cosas equivocadas. Es más, no le des ni siquiera tu apoyo a esos falsos. Tan severo estás, Juan. Si tú dices, hijitos míos, así con todo cariño, y ahora estás como que muy duro, Juan. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos dices que no seamos hospitalarios con aquellos que traen falsedades, Juan? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón de la advertencia, escúchenlo aquí, versículo 11. Porque el que dice bienvenido, participa de sus malas obras. Esa es la razón. O sea, es como si tú mismo estuvieras también haciendo lo mismo. Fíjense. Y ningún creyente, desde luego, va a participar de las malas obras. ¿O sí? ¿Para qué no? No. Recapitulando, Juan describe el amor no como una emoción o sentimiento, sino como la obediencia a los mandatos de Dios. Jesús reitera la importancia de estos mandamientos, especialmente el primer mandamiento de amar a Dios y el segundo mandamiento de amar los unos a los otros. Lejos de abolir la ley del Antiguo Testamento, dice que Jesús vino para ¿qué? Para cumplirla. Y al cumplirla, Él demostró que la ley de Dios no estaba equivocada, sino que era simplemente un avance para lo que iba a venir posterior. Es extremadamente importante que todo lo que escuchemos, que todo lo que veamos, que todo lo que leamos y que dice ser cristiano, que siempre lo estemos cotejando contra la Biblia, para si en verdad es cierto. Recordemos que una de las armas más poderosas de Satanás es el engaño. Puede entrar muy camufladito, pueden llegar a la casa con una Biblia y decirte, porque alguien me dijo una vez, yo a todos los que vienen con su Biblia yo le doy la bienvenida. Y yo dije, pues qué mal. Sí, dije, qué mal. Y dice, ¿cómo que qué mal? Pues vienen con la palabra de Dios. Sí, pero ¿cómo están usando esa palabra? Es muy fácil, hermanos, a veces dejarse llevar por una nueva doctrina, por una nueva enseñanza que aparezca, que pareciera estar basada en las Escrituras, pero que si examinamos un poquito más de cerca, un poquito más profundo, de hecho es una desviación de la palabra del Señor. Si lo que parece estar sucediendo no se alinea explícitamente, así de manera abierta, ¿no? Con la Biblia, entonces, ¿sabe qué? Se trata de algo falso. No es del Espíritu, por lo que de inmediato tenemos que decir, ¿sabe cómo dicen allá en Perú? Patitas, ¿para qué te quiero? Es decir, de inmediato salga corriendo. Salga corriendo, porque nosotros no somos de aquellos que participan en las obras infructuosas del enemigo.